Cuando lo traje al mundo, el tiempo pareció detenerse. Era de madrugada, y el silencio del hospital solo se rompía con el sonido de su llanto. Un sonido frágil, pero lleno de vida, como si todo el universo vibrara dentro de aquel pequeño cuerpo. En ese instante, no imaginaba que aquel llanto sería el primer grito de un guerrero. Lo sostuve contra mi pecho y sentí el calor del futuro ardiendo en mis manos. Muchos dicen que las madres sienten cuando el destino de un hijo es grande. Yo lo sentí. No sabía lo que le esperaba, pero algo dentro de mí me decía que había nacido con una misión. Desde pequeño nunca fue un niño común. Mientras otros corrían sin rumbo, él observaba. Observaba todo: el movimiento de las hojas, el vuelo de los pájaros, la forma en que el viento cambiaba de dirección. Parecía entender que el mundo tenía reglas invisibles y que cada gesto contaba. Era curioso pero disciplinado. Tenía una mirada que preguntaba más de lo que su boca podía. Y yo, sin entender del todo, intentaba responder de la mejor manera que una madre puede: con amor. Las dificultades comenzaron pronto. La vida nunca fue generosa, pero aprendimos a caminar incluso sobre piedras. Él creció viendo el esfuerzo, las noches en vela, la esperanza disfrazada de sonrisa que yo ponía en mi rostro cada mañana. Y quizás fue eso lo que lo hizo fuerte. Un hombre aprende el valor del coraje cuando ve a alguien resistir por amor. Una vez me preguntó: «Mamá, ¿por qué la gente lucha?». Tardé en responder. Aquella pregunta me atravesó el pecho, porque en el fondo yo sabía que algún día él también lucharía. «La gente lucha, hijo mío», le dije, «porque el mundo no siempre entiende lo que es justo, y cuando el corazón lo siente, el alma no puede quedarse quieta». Guardó esas palabras. Lo vi en sus ojos, y desde entonces empezó a soñar con un mundo mejor, un mundo que él mismo quería ayudar a proteger. El tiempo pasó, y aquel niño curioso comenzó a convertirse en un joven firme. La infancia dio paso a los desafíos, y el brillo inocente de sus ojos se dio espacio a una mirada decidida. La escuela nunca fue su refugio. Prefería las calles, las personas, las historias. Tenía sed de entender el comportamiento humano, de descubrir qué hace que alguien siga adelante incluso cuando todo parece desmoronarse. Y yo veía en él un deseo de luchar, no contra alguien, sino por algo. Cuando cumplió 18 años, vino a decirme que quería servir en el ejército. Guardé silencio. Mi corazón se apretó. Una parte de mí se llenó de orgullo, otra se cubrió de miedo, pero sabía que negárselo sería apagar la llama que lo movía. Así que solo sonreí, tomé sus manos y le dije: «Si es lo que tu corazón pide, ve, pero nunca olvides lo que te hizo soñar». Esa noche, después de que durmió, lloré bajito. No era tristeza, era una mezcla de amor y despedida. Sabía que, a partir de ese momento, el mundo lo llamaría soldado, pero para mí siempre sería el niño que sostenía mis dedos con ambas manos. Los días previos a su partida fueron largos. Cada vez que lo miraba, veía más firmeza en su mirada. Entrenaba en el patio, se levantaba temprano, hacía ejercicios, estudiaba, leía, pero había algo más allá de la disciplina. Había fe. Él creía que servir era un acto de amor, y ese tipo de fe es rara. Recuerdo el día en que fue convocado oficialmente. Llegó a casa con una sonrisa que mezclaba orgullo y responsabilidad. «Mamá», dijo, «llegó la hora». La hora. Aquellas palabras sonaron como una campana dentro de mí. ¿La hora de qué? ¿De partir? ¿De crecer? ¿De enfrentar el mundo? Quizás era la hora de dejar de ser mi niño para convertirse en el hombre que el destino quería que fuera. El día de la despedida, el cielo estaba nublado, como si hasta el sol tuviera miedo de verlo partir. Recuerdo cada paso que dio hasta el portón. Quise gritar, quise decirle que se quedara, pero no lo hice, porque sabía que el amor verdadero no ata, prepara. Cuando el autobús partió, sentí un vacío. Era como si la mitad de mí se hubiera ido con él, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí susurraba: está yendo a ser quien nació para ser. Los días siguientes fueron de silencio. Me despertaba y miraba su cuarto vacío, la sábana estirada,
la almohada fría, pero cada recuerdo llegaba como consuelo. Su risa, nuestras conversaciones, sus preguntas, era como si aún estuviera allí, en cada rincón, en cada eco del tiempo. Comencé a escribirle cartas. Todos los días. No todas le llegaron, pero escribir era como hablar con el destino. Le contaba del barrio, de la gente, de mí. Y siempre terminaba igual. Mi hijo, mantén firme el alma, porque la guerra más difícil siempre es dentro de nosotros. El tiempo pasó despacio, pero pasó. Y un día recibí la primera carta suya. La caligrafía temblorosa, pero el alma entera en las palabras. Mamá, el entrenamiento es duro, pero cada caída me enseña a levantarme. Aquí aprendí que el coraje no es ausencia de miedo. Es saber continuar aunque tiemble por dentro. A veces cuando el cansancio parece más grande que yo, recuerdo tu mirada. Y es como si el mundo se volviera más liviano. Lloré al leerla. Lloré porque comprendí que ya no era el niño que dejó mi casa. Se estaba convirtiendo en un hombre. Y en algún lugar entre las lágrimas y el orgullo, entendí que el amor de madre no es mantener al hijo cerca, sino verlo volar. Con el paso de los meses, me contaba sobre sus compañeros, sobre el esfuerzo, sobre los miedos y los sueños que crecían junto con la disciplina. Cada frase traía un pedazo nuevo de su alma, más madura, más consciente, más humana. Pero también noté que, detrás de la fuerza, había soledad. Ser soldado es estar rodeado de gente y al mismo tiempo solo. Y yo, como madre, sentía esa soledad atravesando sus palabras, como un viento frío que sopla incluso bajo el sol. A veces por las noches, miraba el cielo e intentaba adivinar dónde estaba. Y en silencio decía, hijo mío, que el valor nunca te robe la ternura. Los años pasaron y el niño se hizo hombre. El hombre se volvió soldado y el soldado se convirtió en ejemplo. Pero antes de continuar este camino, quiero hacerte una invitación. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos. Y cuéntame, ¿desde dónde acompañas esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios. El día en que lo vi cruzar nuevamente la puerta de casa, mi corazón se detuvo por un instante. Era como si los años se comprimieran en un solo suspiro. Había pasado tanto tiempo desde su partida y sin embargo, al mirarlo, supe que seguía siendo mi niño, pero un niño que había aprendido a sostener el peso del mundo. Su cuerpo estaba más firme, su mirada más profunda. Había algo en su postura que me decía que había visto cosas que ningún libro enseña. Cuando lo abracé, sentí que me faltaban palabras. No era solo la distancia lo que había cambiado, era el alma. La guerra había dejado marcas invisibles, pero yo, como madre, podía leerlas con solo tocarle el rostro. Sus ojos ya no buscaban el futuro, lo contemplaban. Había aprendido a convivir con lo inevitable. Mamá, me dijo, estoy aquí, aunque sea por poco tiempo. Y ese poco tiempo fue suficiente para llenarme la vida. Durante los primeros minutos solo lo observé, cada gesto, cada silencio. Había una calma extraña en su voz, la calma de quien ha conocido el ruido de la destrucción, y aún así aprendió a amar la paz. Nos sentamos a la mesa. Le serví su comida favorita, pero apenas comió. El apetito parecía haberse quedado en el campo de batalla. Le ofrecí pan, sonrió. No te preocupes, mamá, ya no tengo tanta hambre. Pero yo sabía que no hablaba del cuerpo, hablaba del alma. Esa noche, mientras el reloj avanzaba despacio, me contó pedacitos de su historia. No todo, porque hay cosas que un soldado no dice ni siquiera a su madre. Pero lo que compartió fue suficiente para entender la magnitud del silencio que traía dentro. A veces, mamá, dijo, no se trata de ganar o perder, se trata de regresar con la conciencia intacta. Asentí, sin atreverme a interrumpir. Él hablaba con la serenidad de un anciano y la juventud de quien todavía busca comprender el porqué de todo. Contó sobre sus compañeros. Algunos no regresaron, otros volvieron, pero distintos. En el frente, continuó, aprendemos que el enemigo no siempre está frente a nosotros. A veces está aquí, y señaló el pecho. Es el miedo, la rabia, la impotencia. Lo escuché en silencio, con las manos apretadas.
porque no hay manual que enseñe a una madre cómo consolar a un hijo que ha visto tanto. Después se quedó callado. Y en ese silencio, yo supe que había cosas que él prefería callar para protegerme, como si las palabras pudieran traer de vuelta los ecos que tanto esfuerzo le costó dejar atrás. A la mañana siguiente, lo vi sentado en el patio, mirando el horizonte. Era el mismo niño que, un día, observaba el vuelo de los pájaros intentando entender los secretos del viento. Solo que ahora, el viento ya no le susurraba promesas, sino recuerdos. Me acerqué despacio. «Hijo, ¿en qué piensas?» «En todo lo que perdimos y en todo lo que ganamos, mamá», pausó. A veces no sé cuál pesa más. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. No quise responder. A veces, el silencio es la única forma de respeto ante lo que el corazón no puede explicar. Más tarde, salió a caminar por el barrio. Los vecinos lo miraban con admiración. Algunos lo saludaban con orgullo, otros con compasión. Y yo, detrás de la ventana, lo vi sonreír tímidamente como quien agradece, pero no se acostumbra a ser llamado héroe. Por la noche, volvió más tranquilo. Nos sentamos de nuevo, esta vez sin prisa. Hablamos de cosas simples, del jardín, de los niños que jugaban en la calle, de la vida que seguía. Pero en medio de la conversación, él soltó una frase que me atravesó el alma. «Mamá, a veces pienso que el mayor valor de un soldado no está en pelear, sino en saber cuándo debe volver a casa». Quise llorar, pero contuve las lágrimas, porque comprendí que aunque su cuerpo estuviera allí, su alma aún estaba de regreso. Era un viaje lento, un regreso que no se mide en kilómetros, sino en cicatrices. Antes de dormir, lo vi en su cuarto, sentado junto a la cama, sosteniendo la vieja medalla de su padre. Esa medalla había sido testigo de otra guerra, otro tiempo, y al verlo allí, supe que la historia se repetía, pero de una forma diferente. Él no cargaba el peso del pasado, lo transformaba en aprendizaje. «Mamá», dijo antes de cerrar los ojos. Cuando estaba lejos, a veces escuchaba tu voz en mis pensamientos. «¿Y qué te decía mi voz?», le pregunté sonriendo. Me decía que no olvidara quién soy. No supe qué responder. Solo acaricié su cabello, como cuando era niño. Y mientras dormía, recé en silencio para que sus sueños fueran más ligeros que su realidad. Los días siguientes pasaron como un suspiro. Él ayudó en casa, reparó cosas, visitó viejos amigos. Pero siempre volvía al mismo punto, la mirada perdida en el horizonte. Era como si parte de él aún caminara entre ecos de pólvora y despedidas. En una de esas tardes, le pregunté, «¿Qué aprendiste allá, hijo?». Se quedó pensativo. «Aprendí que la guerra no termina cuando bajan las armas. Termina cuando el corazón encuentra un motivo para volver a amar». Esa respuesta me desarmó por completo, porque entendí que él no solo había sobrevivido a la guerra del mundo, sino también a la que se libra dentro de cada uno de nosotros. La noche anterior a su partida, me senté a su lado. El silencio nos envolvía como un manto. No quise hablar de despedidas, preferí hablar de regreso. «Cuando vuelvas», le dije, «quiero verte reír como antes». «No sé si volveré a reír igual, mamá», respondió, «pero prometo intentarlo». Lo abracé fuerte como si mis brazos pudieran detener el tiempo, y por un instante lo logré. Cuando amaneció, supe que era hora. Preparó su mochila, besó mi frente y susurró, «Gracias por esperarme, mamá». No respondí, solo lo seguí con la mirada hasta que su figura se perdió en la esquina. El viento soplaba, y yo podía jurar que escuché su voz mezclada con la brisa. «Volveré pronto». Y así fue. Esa promesa quedó grabada en mi alma, porque cuando un hijo parte, no se va del todo. Deja en la casa el eco de su amor, el perfume de su infancia, la certeza de que volverá, aunque sea por poco tiempo. A veces, mientras preparo el café por la mañana, me sorprendo hablándole en voz baja, como si aún estuviera aquí. Tal vez lo esté, porque los lazos entre una madre y un hijo no se cortan con la distancia ni con el silencio. Son eternos, como la fe que me sostiene cada día, mientras espero el sonido de sus pasos regresando una vez más. Recuerdo el día en que supe que la guerra había terminado.
La noticia llegó como un suspiro después de años conteniendo el aliento. Era una mañana tranquila. El sol iluminaba el patio con una suavidad que hacía tiempo no veía. Mientras barría las hojas secas, escuché en la radio que el conflicto había llegado a su fin. Por un instante el mundo pareció detenerse. Cerré los ojos, llevé las manos al pecho y sentí cómo un peso antiguo se deshacía dentro de mí. Dios mío, susurré, devuélveme a mi hijo en paz. Los días siguientes fueron de espera. Cada sonido en la puerta me hacía girar. Cada sombra en la calle parecía su silueta. Y cuando finalmente lo vi venir desde lejos, supe que era él. Caminaba con pasos firmes pero serenos. Ya no traía la prisa de quien marcha a una batalla, sino la calma de quien ha comprendido el valor de volver. Cuando se acercó, me miró en silencio. Y en sus ojos había algo que nunca había visto: descanso. No era alegría, no era tristeza, era paz. Una paz conquistada a través del dolor, del esfuerzo, de las lágrimas que no vi, pero que ahora sentía en su abrazo. Mamá, dijo, volví. No tuve fuerzas para responder, solo lo abracé. Y en ese abrazo estaban todos los años de espera, todas las oraciones, todas las noches de miedo y todas las mañanas de esperanza. Pasaron los días y poco a poco él comenzó a reconstruirse. Dejó el uniforme a un lado, pero la disciplina seguía dentro. Ya no necesitaba las órdenes de un superior. Ahora su corazón era quien guiaba sus pasos. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo con voz tranquila: mamá, la guerra me enseñó a pelear, pero también me enseñó a buscar la paz. Lo miré en silencio. Había en sus palabras una madurez que solo el dolor puede ofrecer. Ya no quiero estar lejos, continuó. Quiero servir de otra forma, pero aquí, cerca de ti, no supe qué decir. Solo tomé sus manos y las apreté fuerte. Había pasado tanto tiempo desde que lo tuve así, frente a mí, sin el miedo de perderlo al día siguiente. Semanas después, decidió presentarse a un concurso para la policía. Era su manera de continuar protegiendo, pero sin abandonar el amor que lo esperaba en casa. Lo vi estudiar día y noche, con la misma determinación de siempre. Pero ahora había una diferencia. Ya no buscaba demostrar nada al mundo, solo quería encontrar un propósito que le diera sentido a todo lo vivido. En los días previos al examen, noté que estaba más tranquilo. Era como si el fuego que lo impulsaba en la guerra se hubiera transformado en una luz interior, más suave, pero igual de firme. Cuando llegó el resultado, fue él quien me dio la noticia. Entró corriendo, sonriendo como no lo hacía desde niño. Lo logré, mamá, pasé. No pude contener las lágrimas. Era una mezcla de alivio, orgullo y gratitud, porque después de todo lo que había enfrentado, la vida le ofrecía una nueva oportunidad. Esta vez, sin disparos, sin gritos, sin despedidas. Esa noche, mientras cenábamos, me habló sobre sus planes. Quería ayudar a la gente, quería enseñar a los jóvenes lo que significa servir con el corazón. Quería demostrar que la fuerza verdadera no está en las armas, sino en la compasión. Lo escuché, y mientras lo hacía, comprendí que la guerra no solo lo había endurecido, también lo había purificado. El dolor, cuando no destruye, transforma. Y mi hijo era la prueba viva de eso. Los días comenzaron a tener un ritmo nuevo. Cada mañana, al verlo salir con su uniforme azul, sentía el mismo orgullo que antes, pero sin el miedo. Era como si el destino, después de tantas batallas, finalmente le hubiera permitido descansar. A veces lo encontraba en el jardín, contemplando el cielo, y yo sabía que en silencio recordaba a los que no volvieron. Nunca hablaba mucho de ellos, pero en su mirada había gratitud, porque entendía que la vida que ahora disfrutaba era también un homenaje a quienes la perdieron. Una noche, se acercó y me dijo: mamá, a veces pienso que mi guerra no fue para destruir, sino para aprender a valorar la paz. Sonreí, porque supe entonces que había comprendido la lección más importante de todas. Desde entonces, nuestra casa volvió a llenarse de risas. El sonido de sus pasos por el pasillo
su voz llamándome desde la cocina, el olor del café por las mañanas. Todo parecía nuevo, aunque fuera lo mismo de antes, porque cuando se regresa del dolor, hasta lo cotidiano se convierte en un milagro. Un domingo por la tarde, lo vi jugando con unos niños del vecindario, enseñándoles a marchar, pero riendo, sin rigidez. Y me di cuenta de que, aunque seguía siendo un hombre de uniforme, su corazón ahora marchaba al ritmo de la ternura. A veces, cuando el sol cae y el silencio llena la casa, recuerdo aquel primer día en que lo sostuve en mis brazos y me doy cuenta de que el destino siempre supo lo que yo tardé años en entender. Mi hijo no nació para la guerra, nació para proteger, para inspirar, para demostrar que incluso el dolor puede ser semilla de esperanza. Hoy, cuando lo veo salir a trabajar, con la mirada serena y el paso seguro, siento que todas las lágrimas, todos los miedos y todas las oraciones valieron la pena, porque ahora él no solo es un soldado ni un policía, es un hombre completo, un hombre que aprendió que la mayor batalla se libra dentro del corazón y que la verdadera victoria es volver al hogar con el alma en paz. Y yo, su madre, solo puedo agradecer al cielo por haberlo traído de vuelta, porque aunque el mundo lo llame héroe, para mí siempre será aquel niño curioso que miraba el viento y soñaba con cambiarlo todo, y de algún modo lo hizo.